Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por permitirme compartir este viernes en tu programa. Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Nación declaró como servicio estratégico esencial a la educación, con lo que pretende asegurar 180 días mínimos de clase a los niños de nuestro país. Esta norma tiene la pretensión de querer acotar el derecho a huelga docente, obligando a la prestación de servicios mínimos de educación cuando un paro docente está en marcha. Me parece que aquí hay una colisión entre dos derechos, porque nuestra Constitución garantiza el acceso a la educación y el derecho a huelga. El pretender declarar servicio estratégico esencial a la educación no es coincidente con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo y a la que todo el mundo adherimos cuando define como esencial, los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Veremos si el Senado aprueba este proyecto de ley y, de así hacerlo, seguramente se judicializará y lo más probable es que quede en nada. Garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros niños es un gran objetivo, es el objetivo. Hablando de educación, en la parte cuantitativa, podríamos decir, sería asegurar que todos los niños, pudientes y no pudientes, accedan a como mínimo 180 días de clases al año, sea que formen parte de escuelas públicas o privadas. Nuestra Constitución adhirió y con ello dio rango constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Recordemos que en el artículo 75 de nuestra Constitución se establece que estos tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Este tratado establece, voy a leer, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Es decir, ante una colisión de derechos, por ejemplo, para definir el camino a seguir, se deberá tener en cuenta ante todo el interés superior del niño. Este denominado interés superior del niño, a pesar de ser una obviedad en cuanto a la supervivencia misma de la humanidad, muchas naciones y sus gobiernos no lo asimilan. Solo los pueblos necios desatienden a sus hijos, sin entender que la continuidad y el progreso de esa misma nación prioritariamente depende de que esos futuros adultos crezcan sanos y educados. Los argentinos no vamos a tener un buen futuro si los niños de hoy son pobres, mal alimentados y con un penoso acceso a la educación. Eso quiere decir que cualquier tema que como comunidad organizada encaremos debe tener siempre presente el interés superior que signifique el desarrollo adecuado a los tiempos modernos que los futuros argentinos demandan ante un mundo que ya nos sacó 20 años de ventaja. Para nuestra nación no debería haber nada más importante que nuestros niños. Primero, porque ellos por sí mismos no se pueden atender ni defender. Y segundo, porque son el futuro para que esta nación subsista. Pero en Argentina, priorizar el interés superior del niño no le gusta ni a los sindicatos ni al Estado, porque implica que el Estado debe priorizar sus acciones en la niñez, que no vota, y ya sabemos lo que pensó durante años el populismo, que no gobernó sobre las políticas de Estado que exceden el corto tiempo de un acto eleccionario. Y el sindicalismo también solo le interesa perdurar en sus cargos, por lo que si no hay conflictos graves, los busca.
El día que los padres y docentes marchen juntos exigiendo a la política que el interés superior del niño se cumpla, no será necesario coartar el derecho a huelga, ya que no las habría, y docentes y alumnos compartirían como mínimo 180 días de clase preparándose para vivir la vida. Esto que planteo no son solo palabras. En mi caso particular, intenté que sean realidad. Cuando fui candidato a diputado provincial, siempre destacaba que era de mi interés trabajar prioritariamente sobre los temas de educación y luego los de producción. Ganada la elección y ya como diputado provincial, no me fue permitido integrar la Comisión de Educación. Sin embargo, eso no me impidió que intentara aportar ideas y proyectos que a mi entender mejoran el acceso y la calidad educativa de nuestros hijos. Desde 2007 a los salteños nos conducen gobiernos conservadores. Eso es notorio sobre todo cuando vemos los resultados educativos de nuestros niños. Durante el año 2008, hace ya 16 años, el gobernador Urtubey envió el proyecto de ley de educación de la provincia que actualmente nos rige. El propósito principal era que se enseñe religión en las aulas y que la educación sexual sea limitada, restringida a las creencias religiosas, es decir, casi ficticia. Ante tan pálidas pretensiones, presenté un proyecto de ley alternativo en donde modificaba 23 artículos de dicha ley. Obviamente no pude lograr que la Comisión de Educación me diera la posibilidad de defender mi proyecto, tampoco logré que el Ministerio de Educación siquiera me recibiera. Cuando intenté con el gobernador solo recibí evasivas y autoridades de la Cámara de Diputados me sugirieron que hable con el sacerdote Julio Raúl Méndez, que me atendió solo por teléfono, charla luego de la cual terminé de confirmar que ese gobierno conservador no iba a ajustarse a priorizar el interés superior del niño. El sobrevaluado título de Ley de Educación solo era una cáscara para fortalecer el adoctrinamiento religioso. Al momento del tratamiento de la ley defendí mi proyecto, constan las versiones taquigráficas correspondientes. Principalmente planteaba la defensa irrestricta del interés superior del niño, a lo que nos obliga nuestra Constitución y sobre todo el sentido común. Dije que el principal problema que estamos teniendo en la Argentina es que nos alejamos del interés de fondo y superior que debería tener el tratamiento de una norma, como es el caso de esa ley de educación, en donde en definitiva estamos hablando de cómo vamos a preparar, con qué herramienta vamos a formar, de qué van a disponer los futuros ciudadanos que van a hacerse cargo de este país, no dentro de mucho tiempo, sino en 10, 15, 20 años, no más de eso. Vuelvo a reiterar que este tratamiento fue en el año 2008, hace 16 años, o sea, los niños que iniciaron la escuela en ese momento hoy ya son adolescentes y jóvenes, que ya podrían haber estado con mejores resultados educativos. Ellos van a ser los ciudadanos que van a estar votando, participando de elecciones, van a ser los profesionales que van a regir los destinos de la actividad privada en este país. Y si no tienen la posibilidad o la oportunidad de partir todos de una misma base, como está sucediendo actualmente y desde hace varios años en este país, estamos generando una desigualdad que después nos es cobrada con distintos tipos de manifestaciones, como puede ser la violencia, la inseguridad, la drogadicción. Dentro del proyecto solicitaba que además de la responsabilidad que tiene el Estado, los padres o tutores cumplan su obligación de velar porque sus hijos concluyan la educación obligatoria en cumplimiento de las responsabilidades parentales establecidas en el Código Civil. También agregaba que el Estado garantizará la disponibilidad de gabinetes psicopedagógicos ambulatorios que recorran todos los establecimientos educativos públicos. Además, y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, se asegure la aplicación del plan obligatorio de vacunación y las acciones necesarias para lograr la detección temprana de problemas visuales, auditivos, psicomotrices,
también en tales establecimientos. Tengamos en claro, recordemos que es una oportunidad muy interesante si hablamos de ahorro de recursos del Estado, la posibilidad que nos brinda un centro educativo de tener aglutinados a 150, 300, 500 chicos durante varias horas del día, nos permitiría eficientizar los recursos estatales y al mismo tiempo poder hacer una detección temprana de problemas, ya que si en su momento no es llevado a un especialista por parte de la familia, puede suceder que no se logre mejorar, atender o curar definitivamente, y la escuela es un buen momento y lugar para centralizar estos tipos de servicios con nuestros niños, tanto en lo educativo como en el acceso a la salud pública. También proponía que se incluya la actividad física y la cultura alimentaria dentro de los parámetros que se establecen como garantistas de parte del gobierno provincial. Dado que los problemas que vamos a tener, que estamos teniendo y que se van a agravar, no solo van a pasar necesariamente por cuestiones energéticas o carencias de agua, sino por algo mucho más real y palpable que tiene que ver con las consecuencias que trae la obesidad, la diabetes, los trastornos cardiovasculares, en definitiva los problemas de salud, que son los que verdaderamente dentro de pocos años, lo vamos a ver en la Argentina, ya se ven en otros países, se van a consumir los presupuestos estatales, como ya está sucediendo en varios estados desarrollados, y donde la única forma de solucionarlos es con una actitud preventiva, tanto en la detección como en la formación cultural de cómo se puede y se debe vivir mejor. También fijaba plazos definitivos para algunos temas remanidos, como por ejemplo fijaba para el año 2016, reitero, este tratamiento de esta ley fue en el 2008, plazo definitivo para el 2016, en el que se hayan erradicado definitivamente el analfabetismo, las escuelas ranchos, y se encuentra disponible la universalización de la sala de 4 años para todos los salteños en cualquier región en la que viva. Quedaban 8 años para lograrlo y que era una buena oportunidad para que en los festejos del bicentenario de la independencia nos encuentre abrazado tras un logro para nada engorroso comparado con los destinos de los fondos del bicentenario, por ejemplo. Establecer también una ley como política de Estado, la actividad física, la cultura alimentaria, la obligatoriedad de enseñanzas de las políticas tributarias, de las políticas federales, del tratamiento y conocimiento pleno de la Constitución Nacional y Provincial y las cartas magnas municipales, las normas viales, las normas de convivencia cívica que nos rigen, etcétera. Que estas normas fuesen obligatorias en la escuela aseguran su cumplimiento bajo pena de incumplimiento los deberes de funcionarios públicos, de los directores y docentes y supervisores de educación. No como pasa ahora, donde estas premisas están al arbitrio de una simple resolución o reglamentación y luego a la voluntad de cada escuela. Y dentro de la misma, al de cada uno de los maestros, ocurriendo lo que vemos desde hace décadas. Nuestros niños salen no solo con mediocres resultados en lengua y matemáticas, sino con bajos valores cívicos y culturales también. También establecía una estandarización en la toma de exámenes, lo que nos permite establecer cuál fue el rendimiento general de los chicos para poder compararlo entre los distintos establecimientos y ver cuáles de estos establecimientos no funcionan bien y qué es lo que es necesario para que sí lo hagan. Otro agregado establecía que el Estado debe investigar, analizar y publicar anualmente necesidades en cuanto a oficio y profesional en la provincia, de manera tal que previo a la decisión de estudiar una determinada carrera o profesión, le permita al alumno y a su familia tener parámetros claros de cuáles pueden ser sus posibilidades de inserción en el mundo laboral. Algo para nada irrealizable, tendiente a ordenar la oferta. Por ejemplo, en esos años había un exceso de instrumentistas y faltaban enfermeros, por dar uno de los tantísimos ejemplos que vemos a diario de jóvenes que terminan desesperanzados porque nadie los orientó al respecto, perdiendo años de su vida estudiando algo que la comunidad ya no necesitaba.
Hablando de políticos conservadores, te cuento que no siempre fue así. Benjamín Zorrilla, un salteño por adopción, pudo en un contexto conservador aplicar políticas educativas innovadoras formando parte activa de la generación del 80. Zorrilla fue gobernador de Salta, momento en donde dio inicio a la construcción de la escuela normal, a la vez que compra el terreno para establecer una escuela agrícola. La educación pública toma un gran impulso, supervisada por una comisión de instrucción pública que creó a tal efecto. Luego, siendo diputado nacional por Salta, el presidente Avellaneda lo convocó como ministro del Interior en reemplazo de Sarmiento, desempeñándose en el cargo hasta 1880. En 1881 fue presidente del Banco Nacional, en 1882 fue vicepresidente del Congreso Pedagógico Internacional Sudamericano. Entre 1882 y 1895 fue presidente del Consejo Nacional de Educación, sucediendo en el mando a Sarmiento. Durante los 13 años de su presidencia en ese Consejo Nacional de Educación, Zorrilla continuó la planificación de Sarmiento, llevando a cabo muchos proyectos de modernización del sistema escolar en Argentina, obteniendo importantes incrementos en las tasas de asistencia a las escuelas primarias y un notable incremento en la cantidad de maestros diplomados por las escuelas normales del país. Tal vez la diferencia de los políticos conservadores del pasado con los de hoy radique en la responsabilidad que tenían al conducir una nación naciente. Pero hoy, dado el descalabro del que venimos, Daniel, a la educación también hay que prácticamente refundarla. Y eso no se va a lograr con una ley vacía de objetivos concretos y medibles, ni con ministros de educación a los que solo escuchamos hablar cuando hay paritarias docentes y que nunca presentaron a los salteños un plan educativo que podamos mensurar cada año para saber si están ahí solo por ser amigos del gobernador o con pinches de travesuras electorales. Te mando un gran abrazo, hasta la próxima.